La sostenibilidad de las empresas se encuentra a un clic. Con BeOK pueden reducir en un 90% el tiempo que les demanda estar al día con la normatividad, gestionar la huella de carbono e hídrica, gestionar los residuos y la información ESG. BeOK se encarga de simplificar y agilizar esta tarea con su suite de soluciones tecnológicas para la sostenibilidad, que reducen riesgos, dan trazabilidad a la información y facilitan la gestión y la toma de decisiones. Centraliza en BeOK la gestión de sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normatividad, calculando y gestionando las huellas y residuos, entre otras materias. BeOK, acelerando la transición hacia la sostenibilidad. Conoce más en www.beok.com. ¿Cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos a nuestro webinar Metodología y Alternativas para la Compensación y Emisiones de Huella de Carbono, que en BeOK hemos organizado para las empresas de Chile, Colombia, Perú y México y otras de la región, ya para que conozcan la importancia de tomar acciones en razón de medir la huella de carbono, ya las emisiones de CO2 que generan estos procesos en la industria y las herramientas claves para gestionar estos temas y avanzar en la sostenibilidad empresarial, que es nuestro leitmotiv como BeOK. Ya mientras se van conectando los asistentes a este encuentro, yo quiero contarles que BeOK es una empresa líder en la gestión digital segura, eficiente y simple de la sostenibilidad para las empresas de Latinoamérica. Con sus soluciones de software as a service, mide y gestiona las variables sostenibles de cada empresa, ya, y industria también, aquellas que ellas puedan determinar desde el cumplimiento normativo, pasando por la gestión de la huella de carbono, la gestión de residuos en algunos casos y los reportes de sostenibilidad ESG, ¿ya? En BeOK transformamos la sostenibilidad en una ventaja competitiva y tangible para las empresas. Ya nuestra tecnología permite significativamente reducir los tiempos operativos y costos asociados al cumplimiento normativo y a los planes de descarbonización. Al centralizar esta información y facilitar la toma de decisiones basadas en datos, ayudamos a las organizaciones a avanzar de manera eficiente y hacia sus metas de sostenibilidad, posicionándose como líderes responsables en su industria, ya que es lo que todos buscamos también, ir liderando este cambio, esta transición hacia la sostenibilidad. ¿Cierto? Con BeOK las empresas no solo cumplen con sus estándares actuales, sino que también se diferencian de aquellas, como les señalaba, que aún no priorizan la sostenibilidad, generando así un valor económico, ambiental y reputacional relevante, ya para iniciar este camino. Antes de comenzar con nuestro webinar y presentarles a nuestros expertos, quiero saludar a la comunidad de empresarios, gerentes profesionales y consultores de las áreas de sostenibilidad de México, Perú, Colombia y Chile, por supuesto, además de otros países de la región, como les comentaba, ya que en diversas acciones y actividades de su rubro ellos apuestan por la sostenibilidad y que entendemos qué es lo que los motiva a asistir hoy día a nuestro webinar y a otros que hemos tenido. Y por supuesto el cuidado de sus colaboradores del medio ambiente y qué es lo que nosotros también en BeOK buscamos aportarles a ustedes en ese camino y en ese objetivo. Ya, en este webinar nuestros expertos, como les contaba, les darán a conocer los antecedentes y conceptos relativos a los proyectos de carbono y las diferentes metodologías de compensación e implementación de proyectos de compensación desarrollados, ya como casos de éxito. Y asimismo revisarán los proyectos de innovación y de mejora continua de las industrias, de las auditorías, perdón, periódicas para la transparencia en la reducción de la huella de carbono. ¿Ya? Para profundizar, como les comentaba en estos temas, nos acompaña hoy día el ingeniero de proyectos senior de BeOK, Daniel Maluenda, quien es ingeniero civil ambiental con experiencia en el cálculo de la huella de carbono organizacional bajo el programa Huella Chile, como también en la gestión de residuos. Es nuestro encargado de formar y capacitar a nuestros usuarios en nuestra herramienta Huella de Carbono. Además, y cuenta con un diplomado de estrategias de cambio climático,
¿ya? Así que Daniel es una voz autorizada que nos va a enseñar y nos va a hablar del tema que hoy día nos convoca. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gise, muchas gracias por la invitación, por generar esta nueva instancia de conversación de un tema que es de bastante interés realmente en el contexto de la huella de carbono en las organizaciones. Así que muchas gracias a todas las personas que ya están conectadas y las que vendrán. Por supuesto, esa es la intención, eso es lo que nos motiva, como señalaba, y te agradezco nuevamente que nos acompañes. Tú eres nuestro experto en huella de carbono y es siempre un placer contar contigo para saber de estas materias que son tan relevantes para las industrias y qué bueno que lo estamos tratando también tema a tema, que es lo que engloba la huella de carbono en distintos aspectos. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. También quiero darle la bienvenida a Josué Olvera, nuestro Customer Success de BioK. Él es especialista ambiental con 19 años de experiencia asegurando el cumplimiento legal ambiental en empresas y proyectos de distintos niveles y sectores. Ya tiene una amplia trayectoria en el cálculo y la gestión de la huella de carbono también y es auditor líder en sistemas integrados de gestión bajo las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Además, se ha formado en residuos cero y economía circular. Así que también tenemos otra voz muy autorizada para hablar de este tema junto a nosotros hoy día. Muy bienvenido, Josué. ¿Cómo estás? Hola Giselle, muy bien, muchas gracias. Hola Dani, hola equipo. También un saludo a todo el auditorio que hoy nos acompaña. Estamos listos para comenzar. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti de nuevo y por también acompañarnos siempre que te lo solicitamos para cubrir estas materias. Así que gracias y ya vamos a empezar. Antes sí, quiero invitarlos a ustedes, a nuestros asistentes, a nuestros oyentes, a que formulen sus preguntas, cualquier interés, cualquier inquietud que les surja durante la exposición de Daniel y luego en la de Josué. También pueden ir indicando en el chat que tenemos habilitado para ellos sus preguntas, sus inquietudes y también, por supuesto, invitarlos a conocer nuestras soluciones. Si quieren contactarnos, también pueden hacerlo por ahí, por el chat de preguntas y respuestas y podemos también agendar con ustedes una reunión para la posible activación de una demo y ustedes puedan también conocer nuestras soluciones de primera mano. Bien, entonces sin más tiempo que perder, yo quiero dejarlos con Daniel Maluenda para que nos dé toda esta explicación respecto al webinar que hoy día nos convoca. Adelante, Daniel, por favor, te escuchamos. Muchas gracias Giselle. Bienvenida a toda la gente que se sigue conectando, que ya está conectada. Muchas gracias por venir. Hoy estaremos cerrando un ciclo eh, que tiene que ver con el esquema de intervención dentro de la huella de carbono organizacional. ¿Ya? Entonces se darán cuenta que el tema de hoy en términos prácticos no presenta muchas complejidades. De hecho, estaremos durante la presentación siempre recordando temas anteriores que, como les decía, esta etapa viene a ser la culminación de un ciclo siempre dentro de un contexto de mejora continua, ¿verdad? Es decir, yo cuando llego a la carbono neutralidad como organización, no es un, no termino ahí porque el otro año quiero seguir operando y seguramente durante los próximos años no solo voy a seguir operando, sino que mis intenciones van a ser de crecimiento. Entonces mi carbono neutralidad que logré obtener en algún año operando, tengo que tratar de mantenerla con las nuevas condiciones futuras, ¿ya? Eso implica la mejora continua, o sea, desde que entramos a utilizar la huella de carbono como herramienta de gestión de la acción ambiental, la idea es no volver a, o sea, es un camino de ida sin retorno para que la herramienta de la huella de carbono nos sirva como principal impulsor de la innovación, incluso dentro de nuestras organizaciones, más allá de los beneficios ambientales que queremos
lograr. Entonces voy a comenzar mi presentación, que el internet nos acompañe. Me avisan ya si se está proyectando la presentación. Estaremos Sí, atentos aquí con el equipo. Gracias, sí, Giselle. Daniel, ya se ve. Te pido de todas maneras que no te muevas tanto para que no se corte el audio, porque siento que cuando te mueves mucho, el audio se empieza a perder un poquito, pero te estás escuchando. Perfecto, muchas gracias. Lo intentaré. Lo intentaré. Como comentábamos, hoy día abordaremos el tema específico de la compensación de emisiones dentro del contexto de la huella de carbono. ¿Qué hablaremos hoy? Daremos una introducción ya clásica dentro de que no debemos olvidar dentro de nuestros webinars, al menos hasta el día de hoy. Luego entraremos de lleno al tema de qué se trata la compensación de emisiones, cuál es su rol y, y luego iremos a temas más prácticos como los tipos de compensaciones que podemos hacer, cuáles son la acción del retiro de bonos, que es la acción en particular para compensar dentro de distintos contextos de normas o programas nacionales, el certificado del retiro de bonos y distintas implicancias dentro de el mercado y el ámbito productivo de esta acción. Aquí ya nos llega un saludo. Muchas gracias desde Turquía. Miren el alcance de esta actividad. Muchas gracias, bienvenida. Entonces, partimos con nuestra introducción. Acá hay una imagen que hemos venido revisando constantemente porque está vigente, que es la situación, digamos, de diagnóstico actual, ¿ya? Para la gente que no ha visto esta imagen de la parte izquierda, verde, es la meta que nació del Acuerdo de París el año 2015. Una meta global donde se establece que se necesita para el año 2030 reducir el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles del 2010. Esa es la meta. Tenemos como base las emisiones del 2010 y tenemos que reducirlas poco menos de la mitad para el 2030. ¿Y qué pasa? En el informe del 2022 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, se revisó el avance de esta meta y entonces, como les decía en el informe, se publicó los resultados de este seguimiento, donde se establece que se prevé un aumento del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 en comparación con el 2010. ¿Qué nos dice esto? Acá tenemos una foto del 2015, una foto del 2021, si bien la publicación es del 2022, esta proyección todo se hizo en el 2021. Estamos en retroceso respecto de nuestra meta establecida en el año 2015. Estamos en retroceso, es decir, no solo el 2030 no vamos a tener una reducción de emisiones que llegue al 45%, sino que además se prevé un aumento. Por lo tanto, a partir de este informe se ha cambiado la meta global, la meta del mundo, a través del mismo Acuerdo de París y las distintas COP que se hacen año a año, las conferencias de las partes, ¿cierto? Se ha establecido una nueva meta que son las emisiones netas cero al 2050. En unas líneas vamos a abordar este concepto más adelante, pero en términos prácticos quiere decir que el año 2050 el mismo flujo de emisiones que estamos generando tiene que ser
capturado por distintos tipos de, sobre todo de ecosistemas. Entonces tenemos que tener una capacidad de absorción igual a las emisiones que generamos anualmente. Ya viene un poco más de detalle al respecto. Entonces, en este sentido, las metas, voy a volver un poco a la lámina anterior, las metas globales se fijan acá muy pequeñito, acá abajo en la fuente de esta imagen, dice esta sigla, CDN. Eso significa contribución determinada nacional. En el fondo, son las metas de cada país para cumplir con la meta global, que inicialmente era esta. Esta CDN o NDC, es más probable que lo encuentren o que lo hayan escuchado, estas metas nacionales se tienen que actualizar cada 5 años. De hecho, el año 2025, donde todos los países debieran presentar sus nuevas metas, donde se van a incorporar donde se deben incorporar los elementos de este reporte del 2022, ¿ya? La meta anterior no existía este escenario de este reporte del año 2020, era la meta anterior. Publicar todas las metas nacionales actualizadas con este contexto nuevo. Es decir, para buscar las emisiones netas cero al 2050. Esto significa que los países entonces tienen que tener sus propias metas. Pero ¿qué pasa en términos prácticos? Que estas metas se hacen carne, se llevan a la práctica en las organizaciones, en las empresas que generan el ámbito productivo, porque también está identificado que somos las responsables de las emisiones a nivel mundial. Entonces, todo tiene que ver con el ámbito productivo. Entonces, al final de la meta global, nos cae la responsabilidad a las empresas, ya de entonces llegar, en el fondo, si lo vemos en términos muy simples, todas las empresas debieran tener estas mismas emisiones netas cero al 2050 para que a nivel global se cumpla. Entonces, para eso se ha establecido un esquema de intervención de la huella de carbono en de las empresas con miras a lo que se llama la carbono neutralidad. Entonces, este esquema de intervención ya lo hemos revisado en webinars anteriores, implica como primera etapa el cálculo, como segunda etapa la verificación del cálculo, como tercera etapa la gestión de la huella de carbono para que reducirla al máximo, es decir, hasta llegar a lo que se llaman las emisiones inevitables. Esto también debe ser verificado, o sea, la verificación aparece como segunda etapa, pero es un elemento que se incorpora a todas las etapas siguientes, no solo al cálculo. Todo debe ser verificado. Y finalmente, con lo que vamos a conversar hoy, que son las compensaciones, luego de hecho todo lo anterior, se puede lograr la carbono neutralidad. Entonces, ese es el objetivo de la sesión de hoy día. Como les decía, una recapitulación un poco y un cierre con el tema de la compensación de emisiones. Y en ese sentido, nosotros hemos generado justamente un ciclo de webinars que está en relación con esta idea, ¿cierto? Pueden encontrar en YouTube el webinar que hicimos en marzo de cálculo de la huella de carbono corporativa. Posteriormente pueden encontrar el webinar de verificación. Entonces, hoy día voy a citar varias cosas que ya hemos conversado, ¿ya? Luego pueden visitar nuestro último webinar, que fue el del 30 de julio, de huella de carbono, quiero decir, y que tiene que ver con la reducción de emisiones en las organizaciones. Y finalmente, lo que nos compete el día de hoy, lo que nos convoca el día de hoy, que es la compensación y como una acción necesaria para la carbono neutralidad en las empresas. ¿De qué estamos hablando cuando decimos emisiones netas cero? Que es algo que se tiene que lograr a nivel mundial, pero también lo podríamos ejemplificar o revisar dentro de una organización. ¿Qué significa entonces? Ya lo mencionamos en términos los más sencillos posible, tiene que ver con que la cantidad de emisiones que se liberan al medio ambiente
tengo que tener la misma capacidad de captura. ¿Y qué pasa? Aquí ya se produce un conflicto entre analizarlo a nivel regional o mundial o analizarlo a nivel de organizaciones. A nivel nacional, por ejemplo, o a nivel continental, ¿qué pasa? Tenemos una cantidad de superficie donde operan los distintos proyectos de inversión que generan las emisiones. Pero también tenemos una cantidad de superficie que es la que tenemos que aumentar en términos de ecosistemas de conservación para que estos ecosistemas puedan capturar estas mismas emisiones que se emiten, valga la redundancia. Entonces, no se entiende que no existe la posibilidad de llegar a las emisiones netas cero solo reduciendo. O sea, ya se sabe como consenso científico de que necesitamos reducir las emisiones y al mismo tiempo aumentar las capturas. Entonces ahí se va a producir un conflicto, o al menos en términos, la idea es que no sea un conflicto, que justamente se solucione de manera virtuosa, pero se va a producir una pequeña competencia entre el terreno que hay para conservación y el terreno que hay para hacer productividad. ¿Ya? Eso no pasa en las organizaciones. Las organizaciones tienen lo más probable el terreno para la productividad. Entonces, aquí es donde nace la idea de la compensación. Hay que buscar otros proyectos, otros lugares fuera de mi organización que puedan generar la captura que yo necesito. Yo puedo hacer dentro de mi organización una cosa importante, reducir año a año, generar acciones que vayan reduciendo mi huella de carbono. Pero todo lo que yo no pueda reducir, lo voy a tener que compensar y yo no puedo generar ecosistemas de conservación en mi terreno que capturen emisión, o sea, gases de efecto invernadero de la atmósfera. Ahí entra la idea de compensación, donde se genera una transacción económica para justamente permitir que otros proyectos puedan hacerse cargo de la captura de mis emisiones. ¿Ya? Estoy viendo ahí, están llegando varias preguntas a la cajita de preguntas. Muchas gracias, ahí la están respondiendo el equipo de soporte, pero me va a permitir responder la de Alexandra Juárez. No, ahí le van a responder por interno porque está pidiendo los links de los enlaces de YouTube. Ahí sí me ayuda el equipo técnico que está detrás y le agradezco también. Eso. Entonces, esta imagen es un poco lo mismo que yo le estaba diciendo. Ahí nace la idea de compensar porque es una idea que está asociada a las organizaciones. Ahora, van a ver que la idea de compensar hoy en día está abierta a cualquier persona, incluso personas naturales. Ya no es que exista porque en el fondo compensar implica invertir o poner, ¿cierto? Pagar y entonces en ese sentido contribuir a que la gente que está haciendo proyectos que no son productivos, que son más bien orientados netamente a un tema ambiental, puedan subsistir y aumentar y crecer, perdón. ¿Ya? Entonces, esa es la utilidad de la compensación dentro de la idea de que necesitamos aumentar las capturas. Nosotros como organizaciones podemos reducir, pero las capturas probablemente no las vamos a poder aumentar, salvo a través de terceros. Y aquí nace algo que ustedes seguramente habrán visto o escuchado, que es, por ejemplo, hacer reforestaciones, etcétera. Ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, volviendo un poco para cerrar la idea, emisiones netas cero es tener la misma capacidad de captura que de emisiones. Y para eso tienen que darse los dos caminos en simultáneo. Reducir las emisiones, o sea, operar cada vez de manera más limpia y aumentar las capturas a través de lo que ya he repetido un par de veces, sobre todo ecosistemas de conservación. Entonces, ¿de qué se trata la compensación de emisiones? Tiene que ver con lo que les decía.
Compensación tiene que ver con poder contribuir económicamente dentro de un proyecto que está generando acciones positivas y que probablemente no es restrictivo, pero lo más probable que los proyectos que están detrás de esta compensación sean proyectos que tengan dedicación absoluta, es decir, su actividad principal sea la captura o la reducción de de gases de efecto invernadero. No, lo más probable es que no tengan otro giro productivo, aunque sí existen, pero es mucho más difícil llegar a ofrecer bonos de compensación siendo una empresa productiva que siendo una empresa exclusivamente dedicada a la acción ambiental, ¿ya? Y ahí está la dificultad de estas empresas que se dedican exclusivamente a la acción ambiental, es que seguramente no tienen demanda del mercado y cómo han generado la demanda a través de la compensación. Entonces, y acá en la compensación también existen proyectos que funcionan en términos de lo que yo les decía antes, por dos vías, por reducir emisiones y otra vía que es por eliminar. O sea, yo puedo cada año, cada día, cada mes que va pasando, puedo operar emitiendo menos. ¿Ya? La parte de evitación tiene que ver con un flujo que se va realizando día a día, mes a mes, año a año. Entonces la idea es que la reducción sea en ese sentido, sea de mi operación. Y existen entonces, y es aquí donde van a encontrar más empresas del tipo productivas que generan tal nivel de acciones que su impacto de reducción va más allá de su empresa. Y para esto el ejemplo clave está al final del webinar anterior, por ejemplo, donde había una empresa faenadora, ganadera y faenadora en China, de un plantel de cerdos, donde ellos plantearon un proyecto a largo plazo de 20 años de generación de energía eléctrica a través de el tratamiento de sus residuos. Entonces lo pueden revisar en detalle en el webinar anterior, que es donde una empresa que se dedica a un ámbito productivo, es decir, vender productos de la ganadería, generó un nuevo ingreso porque generó un nuevo producto que es energía eléctrica a partir de sus residuos y al mismo tiempo generó un impacto de reducción de emisiones que supera el ámbito de su propia empresa, porque podían abastecer de energía eléctrica a un pueblo entero, por ejemplo. Entonces, cuando ya mi reducción es mayor a lo que yo emito, o sea, tengo más reducción porque genero un proyecto grande de amplio alcance de reducción de emisiones, ahí recién podría llegar a generar que ese delta poder transarlo en el mercado para empresas que necesiten reducir. Y ahí se genera la compensación por evitación. Y por eliminación es lo más conocido. Generalmente se utiliza por captura o absorción lo que ya les mencioné. Ecosistemas de conservación. Ecosistemas de conservación que casi siempre se tiene como en vista la idea de los árboles, ¿ah? Pero los árboles por sí solos no generan la acción. O sea, los árboles necesitan primero acciones de conservación añadidas para que estos árboles justamente perduren y su captura sea permanente, porque además tienen una dinámica que no se genera durante todo el día, no se genera durante todo el año una absorción de gases de efecto invernadero por árboles. Y lo otro es que además lo ideal es que no sean solo árboles, sino que sean ecosistemas más complejos que en simbiosis puedan generar capturas mayores. Y aquí tenemos distintos conceptos clave. El más importante, seguramente el más célebre dentro de estos conceptos es bono de carbono. El bono de carbono es justamente el instrumento que sirve para hacer transacciones económicas que justamente van orientadas a la acción climática
verificada, o sea, acción climática efectiva y verificada previamente. Entonces, estos bonos de carbono primero tienen que ser unidades medibles. Primero tiene que haber una metodología que permita decir, ah, ya, este proyecto está reduciendo emisiones. Y eso no es fácil, y de toda esa metodología para poder llegar a unidades medibles, también la revisamos en el webinar anterior. Tiene que ver, hay una metodología específica para poder cuantificar, ya sea dentro de mi organización o con un alcance mayor, cuantificar lo que es la reducción de emisiones, ¿ya? Y ahí tenemos unidades medibles para poder comprobar, y además, porque si tenemos unidades medibles, podemos además darle un valor económico, ¿ya? Y aquí, de unidades medibles se enmarcan dentro de lo que llamamos el mercado del carbono. O sea, tenemos distintos sistemas, distintos niveles de transacción, incluso leyes o normativas nacionales que generan, digamos, un mercado del carbono donde puede haber normativa obligatoria, donde pueden haber lo que se llaman impuestos verdes. Dentro de esto está también los bonos del carbono, que ya es más bien una transacción de compra y venta, prácticamente, ¿cierto? Y todo esto se hace a través de proyectos de energía, de proyectos de residuos, de eliminación del CO2. O sea, yo puedo generar algún tipo de tecnología que tome gases de efecto invernadero de la atmósfera. Y acá está lo que les decía, ecosistemas de conservación. Acá, como dice, proyectos de reforestación, conservación y manejo forestal. Acá se habla mucho de lo forestal, y también algo que no sé si habían escuchado, los bonos de carbono azul, que en el fondo nacen para identificar los proyectos que tienen que ver con ecosistemas marinos o acuáticos, ¿ya? Preferentemente acuáticos. Entonces, pero como yo les decía, incluso se prefiere, y la efectividad mayor se obtiene con ecosistemas mixtos, acuáticos y vegetales, ¿ya? Entonces, acá tenemos dos perspectivas. Vamos a retomar una cosa que hablamos la vez anterior. El mercado del carbono tiene un oferente y alguien que compra el bono, alguien que retira el bono. Entonces, desde el punto de vista de los oferentes, un requisito mínimo, muy mínimo, para poder recién pensar en ingresar al mercado de carbono, a poder ofrecer y transar mi acción climática en el mercado, es tener los pasos previos que ya hemos conversado, cuantificar y reducir, y que todo esto esté verificado por terceras partes independientes, y que además esta reducción vaya más allá del alcance de mi propia empresa. Por lo tanto, que estoy generando unas reducciones que son mayores a las emisiones que yo genero, ¿ya? Y en este sentido, entra cada, digamos, los mecanismos del desarrollo limpio tienen un esquema de ingreso y validación de mis bonos de carbono, que es de largo aliento. De hecho, eh, un, una, un elemento, un parámetro que le da mayor o menor valor al bono, al propio bono, tiene que ver con el periodo de verificación de que se esté haciendo, de la implementación y el monitoreo. Todo ese tiempo de monitoreo, pueden ser 5 de años, incluso se puede tardar en que un bono pueda llegar al mercado, porque después, de hecho, cuando llegan al mercado, son reducciones que ya se hicieron, que ya se verificaron, ¿ya? Todo lo que está puesto en el mercado, cuando ustedes vayan a compensar, son eh, toneladas de gases de efecto invernadero que ya se retiraron, ¿ya? ¿Y qué pasa? Yo pago por esa que ya se retiró, ya está cuantificada, está dentro de un esquema y está dentro de una supervisión global, y hay un inventario entonces de proyectos que tienen sus bonos a disposición. Y se me fue justo la idea de lo que le estaba comentando. Ah, ya. Y es entonces ahí, una vez que yo tenga todo eso y que está validado, es que se pueden poner los bonos al mercado. Entonces, para que lo sepan,
debe ser una de los objetivos más complejos dentro de la huella de carbono, llegar a tener una acción climática que me permita transarla en el mercado a través de toneladas de dióxido de carbono equivalente en este caso. Entonces, bueno, esto es un poco ya lo que les comenté, donde se establece la generación de bonos. O sea, yo tengo un nivel que si lo sobrepaso en reducciones, o sea, tengo un nivel de emisión que si yo lo sobrepaso en reducciones es donde recién tengo un delta positivo en términos de reducción que me permite entonces trazarlo en el mercado. Eso es lo que yo les decía en términos prácticos. Yo tengo que ser capaz de generar más reducciones que emisiones de mi operación. Eso desde el punto de vista de alguien que quiera ofrecer bonos de compensación y en los detalles de cómo se llega y de cómo se cuantifican esas reducciones están justamente en el webinar anterior de reducción de emisiones. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver el punto de vista de la gente que compensamos, que como yo bien les decía, puede ser persona jurídica o persona natural. Cada portal, cada lugar donde uno compensa tiene sus distintas particularidades, pero en el fondo es hoy en día el mercado de carbono está abierto a toda la comunidad. ¿Ya? Tenemos tipos de bonos de carbono. Uno de los más conocidos son los tipos que son reducciones. Estos son los que tienen que ver con proyectos que verifican reducciones, que es bastante más complicado. Bueno, la cuantificación de las reducciones tiene unas complicaciones metodológicas y por eso ahí radica bastante su complejidad, valga la redundancia, justamente en temas de selecciones de escenarios base. Pero en el fondo, acá, este es como, por excelencia, los CER son los bonos que hablan de reducciones. En general, la gran mayoría de los bonos son por capturas o por acción, no tanto de reducción. Y en términos generales, esto ya no tiene que ver solo con el bono tipo CER, un crédito de carbono es igual a una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Entonces, ahí ustedes lo que pagan o el precio que tiene cada crédito o cada bono de carbono es una tonelada, ¿ya? Y así estandarizamos también la forma de evaluar los precios. También tenemos el sistema tipo VER, que son emisiones voluntarias reducciones voluntarias de emisiones, y en este sentido este tipo de carbono también funciona igual, y también habla de reducciones, ¿ya? Y después empezamos con todos los otros bonos que están asociados más a las capturas. Unidades de carbono verificada es el más conocido de los tipos de bonos que tienen que ver con proyectos de reforestación o de conservación de ecosistemas acuáticos o mixtos. Entonces, ¿cuáles las utilidades que nos ofrece estos distintos... mejor más allá de las utilidades, ¿en qué se diferencian estos tipos de bonos? En los tipos de certificaciones que tienen, en los tipos de garantías que tienen, en la garantía de tipo económico, que también es un tema que se tiene porque si yo voy a estar compensando y voy a estar entonces pagando en un proyecto, este proyecto me tiene que garantizar que va a estar operando. Entonces, hay garantías económicas asociadas y seguros, etcétera. Todo un tema ahí de resguardo de la operación y, bueno, de la transacción económica que va a hacer cualquier usuario. También estos tipos de bonos se diferencian en su diversidad de proyectos que contemplan. En general, tienen
los tipos de bonos, la gran diferencia son las instituciones que generan la instancia de verificación, que tienen sus propias reglas eh, y en ese sentido, eh, como vimos recién, están diferenciadas como están los tipos de bonos que se relacionan con la reducción de emisiones de las operaciones y otros con capturas de gases de efecto invernadero. Y finalmente, tal vez algo de mayor importancia para la gran mayoría de los usuarios, es el precio del bono, ¿ya? Que en los distintos portales ustedes van a ver los precios. Entonces, el retiro de bonos es la acción donde se concreta la compensación. Y el retiro de bonos, vamos a ver al final, tiene un certificado asociado de ese retiro. Sin embargo, todo esto para que ustedes tengan, digamos, las consecuencias deseadas, que es tener el reconocimiento de tener una operación de carbono neutralidad, tenemos los estándares. Los estándares base para reconocer la carbono neutralidad. Y este certificado de carbono neutralidad hoy en día está transicionando en términos de su norma estándar global, está transicionando de la PAS 2060 a la norma ISO, porque la norma ISO es una norma publicada en 2023, la de carbono neutralidad, la 14068. Por lo tanto, hoy en día todavía hay organizaciones que tienen la carbono neutralidad bajo PAS 60 y tienen que haber una transición para que la norma ISO reemplace completamente a la norma PAS 60, que es de origen británico. Ustedes, cualquiera de estas dos que busquen, que son normas de acceso privado, o sea, tienen un costo asociado, les va a dar los requisitos mínimos que ustedes tienen que cumplir para que puedan obtener un sello de reconocimiento público de carbono neutralidad de sus operaciones, que tiene una validez anual. Y en ese sentido, ustedes van a encontrar portales donde se retiran estos bonos. Por ejemplo, si ustedes buscan el portal Verra, es un lugar que es una institución que, justamente lo que les comentaba, hace las veces de verificadora de los proyectos, es la que hace el seguimiento y la validación final, y por lo tanto tiene un portal de compensación donde uno puede acceder y realizar la compensación, poder mirar una vitrina, poder mirar precios, poder mirar de qué se tratan los proyectos, cuáles son las acciones climáticas que se han verificado, cuál es la importancia y los beneficios que han generado la reducción de emisiones. Y esto solo a modo de ejemplo, también tenemos el CCB estándar, que también es otro lugar donde ustedes pueden encontrar bonos, pero también es un estándar que va a ser las veces de validador de los bonos que las organizaciones ponen en el mercado. Pero sobre todo desde el punto de vista de las organizaciones que quieren ser carbono neutrales, así como existe un estándar global estándar global, que es la norma ISO, también existen programas nacionales que el programa nacional puede ser tener requisitos adicionales a la norma internacional, o puede ser un facilitador de la norma internacional para poder justamente promover que las empresas tengan más facilidades para incorporar la huella de carbono dentro de sus actividades. Y por lo tanto tenemos el programa Huella Perú y el programa Huella Chile como ejemplos de programas que tienen un reconocimiento específico para la neutralidad, donde se utiliza la compensación de emisiones. Y como les decía, acá tienen un sinfín, o sea, un grupo acotado, hay más portales de retiro de bonos, que algunos son de carácter nacional, que incluso algunos de estos están vinculados con las normas
nacionales o los programas nacionales vistas acá. O sea, estos programas nacionales pueden exigir que las compensaciones se hagan en alguno de estos portales, por ejemplo. Entonces ahí les invito a que visiten estos portales, ya sean nacionales o internacionales, y puedan buscar, entonces, mirar cómo son los proyectos, cómo se presentan los proyectos, cuáles son los precios que tienen por cada tonelada. Y con eso, cuando se termina el retiro de bonos, en uno de estos portales se emite un certificado que tiene los elementos, digamos, bases, que justamente están borrados acá. Tiene que ver con la referencia para la búsqueda del proyecto. Y acá tenemos unas series, unos números de series que identifican al proyecto. Acá está lo que les comentaba, fíjense, el periodo de monitoreo también se indica que es algo que le da valor. Acá yo no sé cuánto costaba cada tonelada, pero lo que sí sé es que este certificado eh, refleja que se ha hecho el retiro de 55 toneladas de dióxido de carbono a través de bonos tipo SER para el proyecto, o más bien reducidos por el proyecto Chacayes Hydroelectric de Chile. ¿Ya? Y acá va la razón de la cancelación, puede ser por un evento o puede ser para mis operaciones, etcétera. Y acá van los distintos elementos que componen un certificado, que en realidad no lo tienen que elaborar ustedes como organización, sino que más bien solo lo van a recibir una vez que hagan el retiro de bonos. Con esto vamos cerrando. Como principales conclusiones, tenemos que considerar que tenemos una estrategia clara para la descarbonización. O sea, con el webinar de hoy y con los anteriores vamos a tener un esquema claro con distintos pasos donde cómo las organizaciones pueden llegar a la carbono neutralidad, es decir, una acción ambiental efectiva, real, ¿cierto? Revisamos los conceptos específicos del mundo de la compensación y los requisitos que tienen las organizaciones para adquirir o ofrecer bonos de carbono, cuáles son los tipos de bonos de carbono y cuáles son las certificaciones principales que se emiten. Y finalmente, redondear con que el proceso de compensación de emisiones es la etapa final que debe seguir una organización para reconocerse públicamente como carbono neutral, siempre que cada una de esas etapas sea verificada por terceras partes de acuerdo a los estándares comentados. Esa fue mi presentación, muchas gracias, y muchas gracias por todas las preguntas que llegaron y las respuestas que fueron dando el equipo de apoyo. Gracias a ti, Daniel, por tu presentación, bien completa como siempre, todas las alternativas que existen para poder compensar las emisiones de huella de carbono que generan las empresas. Muy útil. En relación a lo que tú señalabas, primero quiero invitarlos, antes de continuar con Josué, invitarlos a contestar una pequeña encuesta que les vamos a dejar ahí en pantalla. Es muy breve para que nos den su opinión, nos digan qué les parece los webinars que estamos realizando, la materia que hoy día abordamos y algunas ideas de mejora que puedan retroalimentarnos a nosotros y así poder ir mejorando cada día o ajustarnos también a los requerimientos de ustedes en cuanto a las materias que quieren ver. En relación a el envío o la disposición que tengamos de los contenidos respecto de nuestros webinars, efectivamente nosotros post-webinar enviamos el video de este webinar, ¿ya? Y lo alojamos también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, BeOK, para que puedan visitarlo. Pueden incluso buscar webinars ahí y van a encontrarlos todos. Están todos los de huella de carbono que hemos realizado y todos los que tienen relación también a requisitos legales, que también es muy relevante y que nosotros también tenemos una solución al respecto. Así que los invito a contestar en esta encuesta, que es muy breve, como les digo, y también a seguir indicándonos sus inquietudes en el chat para que nosotros podamos responderla eventualmente en pantalla, ya si tenemos tiempo, y si no, por supuesto, van a ser respondidas sin ningún problema por correo posteriormente. Así que en ese sentido no se preocupen y yo quiero ahora em,
dejarlos con Josué, ¿ya? Para que él nos pueda contar o nos pueda graficar cómo BioK puede ayudarles a ustedes a generar esta gestión de la huella de carbono y, por supuesto, orientarlos en cómo podemos ir en este camino de la compensación que es tan relevante. Así que adelante, Josué, te escuchamos. Gracias, Giselle. Gracias, Dani, por tu exposición, muy completa, como siempre. Y gracias también, como ya decíamos, a los asistentes que permanecen en este momento y están interesados en conocer la herramienta de BioK. Me gustaría nada más recapitular un poquito. Hemos pasado ya, me parece, si no me equivoco, desde abril, marzo o abril, fue nuestro primer webinar, abriendo este camino, esta ruta, ¿no? que hemos estado describiendo, que ya mencionó muy rápidamente al inicio de su presentación Daniel, en la que hemos abordado las etapas principales de la gestión de la huella de carbono organizacional. Siempre es importante, puede que aquí haya alguien que esté por primera vez, por eso tal vez las solicitudes de los webinars anteriores, y está interesado, ¿no? en llegar a este punto en el que va a poder neutralizar o llegar a compensar su huella. Por algún lado tenemos que empezar y siempre es importante tener claro ese panorama, ¿no? Desde dónde empiezo, qué tengo que hacer, qué acciones debo cumplir, a qué estándar me puedo acotar para poder caminar, ¿no? en este proceso y si necesitan acompañamiento, pues estamos aquí para servirles. Y me gustaría mostrarles ahora de manera muy breve, voy a pasar muy rápido, solamente con fines demostrativos, a fin de que se interesen, y si quiere alguien, como ya decía Giselle, reunirse con nosotros, que abordemos personalizadamente su organización y ver cómo BioK puede ayudarles a abordar este reto, porque es un reto para todos y está ahora pesando mucho para algunos casos, incluso para temas comerciales, para crecimiento de las organizaciones que quieren expandirse a otros países o quieren operar en sus propios países. En algunos casos ya, en algún momento, dado los objetivos y los problemas que estamos teniendo con los cumplimientos de los objetivos en reducción a nivel mundial, puede llegar a ser también un requerimiento, ¿no? Voy a compartir ahora mi pantalla para mostrarles muy rápidamente las herramientas principales de BioK y cómo abordamos este tema. Este es BioK Suite, donde tenemos nuestras aplicaciones alojadas y ya me salió. Voy a volver a entrar. Bien. Y aquí podemos ver que tenemos, por ejemplo, el Compliance Perú, Colombia, México, Chile y la herramienta de huella de carbono. En esta herramienta, este es el panel de control donde podemos empezar a gestionar, ¿no? Obviamente hay que cargar la información, podemos ir ingresando nuestros datos de estos tres alcances principales, podemos hacer filtros por alcance o por categoría. Bueno, esto fue por la espera, que lo dejé mucho tiempo esperando y por cuestiones de seguridad se cierra la sesión, pero bueno, ahora ya lo hizo como inicio de sesión. Podemos seguir revisando. Ahora por categoría puedo ver cómo se distribuye, ¿no? En las 6 categorías que maneja la ISO 14045, perdón, 14064, que es la de huella de carbono. Y podemos activar o desactivar algunos filtros para poder ver cómo se comporta nuestra huella de carbono. Si se dan cuenta, aquí podemos ver de manera mensual, que es la forma en que cargamos en BioK la información, como la podemos ir gestionando, para ir construyendo esta curva de comportamiento de la huella de carbono a lo largo del año y de los años, ¿no? Podemos nosotros también tener aquí algunos filtros adicionales que nos permiten ver por periodos, y con estos selectores podemos avanzar o retrasar el marco de visualización. Esto, como les menciono, es el panel de control, lo que nos permite visualizar, ¿no? Y en una sola vista tener información de primera mano, y al momento, obviamente dependerá de qué tan actualizados estemos en nuestro cálculo, pero tendríamos una fotografía inmediata de cómo se comporta nuestra huella de carbono en el momento. Tenemos por las emisiones por las fuentes con más emisiones, por las toneladas de CO2 equivalente, que es la unidad universal para monitorear este indicador, y el porcentaje con respecto a total. Tenemos también las anomalías, le llamamos anomalías a tomando en cuenta los datos históricos del cliente, de la cuenta, y de su comportamiento, podemos ver si hay incrementos o decrementos en su huella de carbono. Esto también les puede ir dando algunas alertas tempranas.
o puede tener alguna explicación dependiendo del nivel de actividad. La intensidad de emisiones, eso tiene que ver con el tamaño, con la producción de la organización, en la que podemos ver si se mantiene estable o hay picos, ¿no? Y también si tenemos créditos de carbono que carguemos en BioK, podemos ver con respecto a nuestras emisiones si esos créditos ya están superados o todavía tenemos algún margen de maniobra. También tenemos aquí la diferenciación entre emisiones biogénicas, no biogénicas y las emisiones por espacio de trabajo, que pueden ser tanto instalaciones como países, como pueden ver aquí en el ejemplo. En esta parte de mi organización es donde gestionamos esta parte de las variables de la organización, que pueden ser el número de empleados, los productos vendidos, la superficie total de ocupación, el nivel de facturación, etcétera, los espacios de trabajo que se pueden gestionar, como les decía, pueden ser líneas de negocio, instalaciones, proyectos, eso ya depende del cliente, de cómo lo quiera gestionar. Tenemos la sección donde ya gestionamos o hacemos los cálculos, donde podemos introducir la información. Hay que crear estas fuentes, y como parte del servicio de BioK es la capacitación y el acompañamiento, tanto en la determinación del alcance, definición de los límites del cálculo, del año base, etcétera. Toda esta parte del acompañamiento técnico la hacemos con ustedes, y después te dejamos lista la plataforma para que solamente vengan aquí y carguen sus datos para que puedan ir calculando sus emisiones. Aquí podemos ver que hay los espacios de trabajo, las categorías, y cada categoría tiene sus diversas fuentes, como movilización de personas, consumo de energía, emisiones de fuentes fijas, etc. Y luego tenemos la parte de los informes, que nos permite hacer informes semi-automatizados. Hay secciones que hay que sí o sí editar, pero que, como en este caso, ¿no?, las partes generales donde tenemos textos sugeridos, pero después podemos ir a personalizarlo, ¿no? Y tenemos aquí las diversas secciones donde están los resultados, los límites, exclusiones, diversas secciones que debe llevar un informe, ¿no? La parte de resultados, los anexos donde vienen las tablas de los factores de emisión, el cálculo de la incertidumbre, ¿no? Y además, resultados tanto por espacio de trabajo. Aquí en resultados está el consolidado de todo el periodo y de todos los espacios de trabajo, pero también si tenemos varios espacios de trabajo, podemos ver la información de manera segregada, ¿no? Y en relativamente poco tiempo, podemos tener ya un informe que podríamos compartir con las personas interesadas. Este sería, así muy a grandes rasgos, las herramientas principales de BioK. También tenemos la parte de las simulaciones, ¿no?, que nos permiten, por ejemplo, este caso es una simulación, es un ejemplo, que nos permite ver de manera hipotética cómo se podría comportar nuestra huella de carbono si hacemos ajustes o cambios en nuestra operación. Así que dejamos la invitación por si alguien quiere conocer más de la plataforma, tener una cita, probar una demo. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Josué. Entendemos la rapidez del tiempo que se nos va, pero te agradezco lo rápido, pero también claro que fuiste para explicar cómo funciona BioK. Por supuesto que podemos tener, como ya les hemos dicho, una reunión, generar una reunión para que tanto Josué como nuestros otros expertos puedan explicarles en qué consiste, cómo poder optimizar su rendimiento, su gestión en materia de huella de carbono, y también en otros aspectos como los requisitos legales o cumplimiento normativo. Así que muchas gracias, Josué. Antes de despedirnos, quiero invitar a Daniel también para que esté ahí en cámara. He visto que la gente ha estado muy participativa, mucho interés en el tema y mucho interés en ver nuestros contenidos. Así que para que estén tranquilos, como les comentaba, nosotros siempre subimos nuestros contenidos a nuestro canal de YouTube BioK. De todas maneras, va a llegar a ustedes el correo post-webinar con este video, con esta grabación que podrán ver más detenidamente, que pueden compartir, que pueden recomendar, y que les va a servir también como un apoyo relevante en las gestiones que ustedes a futuro quieran hacer para ir descarbonizando sus empresas, ir compensando estas emisiones que generan. Y también invitarlos, por supuesto, a nuestras redes sociales, a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos LinkedIn BioK, tenemos en Meta, tenemos en Instagram BioK Latam, ya en Facebook también. Y por supuesto en nuestra página web www.biok.com. Ahí también está todos los webinars impresos ahí, listos para llegar y poder verlos sin problema. Están ordenaditos, están
van intercalados con otros temas, pero están todos los de huella de carbono y todos los de cumplimiento normativo que les pueden servir y otros contenidos más que han sido relevantes durante este año y anteriores, así que pueden revisar completamente lo que tenemos ahí. También tenemos contenidos de podcast con temas de sostenibilidad muy relevantes, así que también invitamos a explorar nuestro sitio, a verlo y por supuesto reiterarles la invitación a que ustedes puedan también conocernos más con una reunión, ¿por qué no? Y ver las ventajas que tiene BioK para ustedes. Así que les doy la palabra a Daniel, a Josué para que vamos cerrando y así despedirnos pronto y que ya nos alcanzó el tiempo. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias por la participación. Todavía estamos respondiendo algunas preguntas. Cualquier cosa que no alcancemos a hacer va a ser respondida posteriormente. Así que muchas gracias nuevamente. Igualmente, por mi parte, gracias por la invitación, gracias a los asistentes por su permanencia y su interés. Por ahí en el chat de Zoom les hemos compartido el correo de Malena, que es quien puede agendar las citas y puede también invitarlos, ¿no?, para tenerlos en su lista de distribución a las invitaciones de próximos webinars. Y también les compartimos el enlace directo al canal de BioK en YouTube para que también puedan darle una visitada, explorar el material. Hay mucho contenido ahí que pueden también consumir. Muchas gracias. Así es, muchas gracias Daniel, muchas gracias Josué por acompañarnos como siempre en este tema que es tan interesante y tan relevante en el camino que estamos siguiendo como empresa y como industria también en materia de sostenibilidad. Así que la invitación ya está hecha, está de más decirles que pueden contactarnos por diversos canales, así que les agradecemos un montón el interés y también los dejamos invitados para nuestros próximos webinars. Así que muchas gracias y muy buenos días para todos.